están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar, sobre todo, aprendizaje. Muy bien, hoy vamos a desarrollar una sesión que estoy seguro que nos va a interesar bastante a todos, ¿está bien? Y es por eso que necesito de su atención. También vamos a ir viendo un poco de cómo se da la cuestión lingüística, ¿está bien? Sobre todo lo que es el análisis morfológico y sintáctico. Es por eso que hoy tenemos como título, interpretamos información de textos discontinuos y mixtos. ¿Alguna vez habrán escuchado ustedes hablar esto de textos discontinuos, textos mixtos? Si hay discontinuos, debería haber continuos. ¿Qué tipo de textos son? Es lo que vamos hoy día a desarrollar un poquito, pero sobre todo vamos a interpretar los diferentes textos que nos presentan. Entonces vamos a ver que la competencia es lee diversos tipos de textos, la capacidad es infiere e interpreta información del texto, tenemos como desempeño, ¿sí? Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto cuando éste presenta información especializada, distingue lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la información. El desempeño precisado es explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto, el sustantivo, el adjetivo y el artículo cuando éste presenta información especializada. Distingue lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la información del texto, el sustantivo, el adjetivo y el artículo, para resolver los ejercicios del compendio de lenguaje. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Que a través de la lectura del texto, el sustantivo, el adjetivo y el artículo, y la resolución de los ejercicios del compendio de lenguaje, los estudiantes quieran e interpreten información del texto. Muy bien, eso es lo que vamos a realizar hoy día. Soy el profesor Edwin Villanueva Amaya y hoy, 24 de agosto del 2020, vamos a realizar pues esta sesión. Como quien nos preparamos también para lo que es el examen bimestral, para las evaluaciones de fin de bimestre. Sin más dilatación de tiempo, vamos a continuar. Dice el sustantivo, el adjetivo y el artículo. Yo sé que este tema lo han venido ustedes estudiando desde primero, pero siempre hay algo nuevo más que aprender. Entonces a eso nos vamos a dedicar hoy día, ¿sí? A ver algunos aspectos de estos tres, de estas tres categorías gramaticales que nos van a interesar. Vamos. Ahora, bien, no nos desconcentremos. Vamos a analizar, vamos a comprender, vamos a inferir sobre estos tipos de textos. ¿Está bien? Los textos continuos y los textos discontinuos y los textos mixtos, ¿qué serán? Bien, vamos a ver. Tenemos aquí una parte del texto de esta diapositiva que se nos presenta, la tercera diapositiva, y tenemos texto, ¿verdad? Tenemos una parte que es letras, está en prosa. Y aquí tenemos otra parte que es un esquema, ¿sí? Está en una tabla. Muy bien, cuando nosotros, esta parte, a eso me refiero, cuando nosotros leemos, lo tenemos que hacer de un modo ya determinado, ¿sí? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es por eso que le dicen, o que se llaman, textos continuos, porque va uno después de otro, continúan, para poder lograr la comprensión. Sin embargo, los textos discontinuos podemos nosotros hacer su análisis independientemente de un orden. Claro que se recomienda un orden determinado para poder comprender mejor, o hay una secuencia de algunos gráficos. Sin embargo, podemos nosotros acceder a la información de manera alterna. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos aquí la sintaxis y vemos que se divide en dos: el grupo nominal y los modificador directo, núcleo y modificador indirecto. Asimismo decimos de la morfología. Tenemos aquí el artículo, el sustantivo y el adjetivo. ¿Vieron? Primero leí este sintaxis y después leí este cuadro que es morfología. No hay un orden. Y eso se tratan los textos discontinuos. Ahora, ¿cuáles son los textos mixtos? Aquellos que combinan los textos continuos con los textos discontinuos. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente texto. Y tenemos aquí un texto completamente discontinuo en el que nosotros vamos a tratar de inferir. ¿Está bien? Vamos a leer
Vamos a comprender este gráfico. Tenemos sintaxis, lo que corresponde a la columna vertical, la primera columna, y morfología, lo que corresponde a la segunda. ¿Está bien? Perdón, a la primera fila. ¿Cuál segunda? Primera fila. Entonces tenemos sintaxis y morfología. Dentro de la morfología vemos que hay una división, flexiones y categorías. Entonces tenemos la morfología se divide en flexiones y categorías, tal como lo habíamos visto. ¿Cuáles son esas categorías, por ejemplo? Categoría gramaticales, artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, conjunción y preposición. ¿Cuáles son las flexiones? Flexiones de género, número, persona, grado, caso, voz, modo, tiempo, aspecto. Bien, eso es lo que estamos viendo. Toda esta columna y toda esta fila corresponde a la morfología. Muy bien, ¿qué más podemos observar en este gráfico? Tenemos, por ejemplo, que el grupo nominal, en cuanto en el aspecto sintáctico, el grupo nominal está conformado por las categorías gramaticales, artículo, sustantivo y adjetivo. ¿Está bien? El grupo nominal comprende a las categorías gramaticales, sustantivo, adjetivo y artículo. ¿Está bien? Pero recuerden que estamos hablando de dos cosas. Uno es sintaxis, que es funciones y estructura de la oración, y otro que son categorías. ¿Está bien? Eso. Ahora, ¿qué más podemos ver? Que el artículo, el sustantivo y el adjetivo tienen concordancia gramatical. Por ejemplo, la niña juega, perdón, la niña traviesa. La, femenino, niña, femenino, traviesa, femenino. Entonces vemos que el artículo, el sustantivo y el adjetivo tienen concordancia gramatical. Ahora, el grupo nominal, ¿podemos decir que tiene también concordancia gramatical? Claro que sí, ¿sí? Claro que sí. Podemos afirmar que tienen concordancia gramatical. Incluso el artículo, el sustantivo y el adjetivo tienen también concordancia gramatical en cuanto a número. ¿Está bien? La niña es singular. Niña, singular. Traviesa, singular. Las, plural. Niñas, plural. Traviesas, plural. Entonces vemos que hay una correspondencia en el artículo, el sustantivo y el adjetivo de concordancia de género y de número. Muy bien, eso es en cuanto a lo que podemos analizar, ¿sí? Nuestro tema, el tema del texto es el artículo, el sustantivo y el adjetivo. Entonces a esto nomás vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque esa es la facilidad que nos da los textos discontinuos, que podemos leerlo, podemos analizar su información independientemente del análisis del resto. ¿Está bien? Es por eso que así podemos nosotros aprovechar un gráfico, porque nos da la información muy rápidamente y es por eso que son los favoritos para poder estudiar. Son las técnicas de estudio que funcionan muchísimo con este tipo de textos discontinuos. Ahora, podemos nosotros observar que estamos aquí en el aspecto sintáctico, el análisis sintáctico. Recordemos, sintaxis hace referencia a lo que es funciones y estructuras. Tenemos aquí una imagen, ¿sí? Con texto. Desde ya es un texto mixto. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos una imagen que podemos interpretar minuciosamente y tenemos un texto que es continuo. ¿Está bien? Entonces tenemos un texto mixto con un texto discontinuo y en total hace un texto mixto. Muy bien, chicos, a ver, vamos a ver. Dice, saluda a Tacna por su 89º aniversario de reincorporación a la patria, renovando el compromiso en el desarrollo de los contadores de nuestra región. Muy bien, chicos, ¿qué tiene que ver este tema con el mes con el que estamos nosotros desarrollando esta actividad? Pues resulta que el mes de agosto, el 28 de agosto, se celebra el aniversario de la reincorporación de Tacna a la patria. Muy bien, y en Tacna se da una celebración tremenda, ¿no? El banderazo, como el tan popular banderazo. Muy bien, ahora, dice, aquí hemos copiado la primera parte de esta oración, ¿sí?
y le hemos puesto punto para hacer independencia sintáctica, ¿está bien? Para hacer independencia de la oración. Entonces, saluda a Tacna por su 89º. Dice, saluda a Tacna por su 91º. Es que estamos en 2021. Perdón, en 2020. ¿Qué estoy hablando? 2020. Y este es de años anteriores, ¿está bien? Entonces, este año cumple Tacna, ¿sí? El departamento de Tacna, 91º aniversario. ¿Sí? Están de fiesta. Muy bien, ahora sí, vamos. Este es el análisis sintáctico. Bien, tenemos la oración, entonces vamos a hacer el análisis. Todo es una oración simple porque encontramos aquí solamente un verbo. ¿Está bien? Un verbo. Todo esto también me indica esta línea que es el sintagma verbal. Entonces, vemos la ausencia del sujeto, ¿no? Entonces tenemos solamente predicado, tenemos sintagma verbal. Nos falta el sintagma nominal. Pero estamos ante una oración elíptica, ¿verdad? O tácita, como lo conoce. Una oración elíptica. Bien, ahora sí vamos al siguiente nivel, ¿sí? De análisis y tenemos a las funciones, ahora sí, ¿sí? Saluda, que es el núcleo, ¿sí? La función de núcleo, cumple la función de núcleo. Después tenemos complemento directo, a Tacna, ¿está bien? Profesor, pero a Tacna es un complemento circunstancial del lugar. A ver, vamos a ver. Dice, saluda a Tacna, está saludando. Esta oración quiere decir que saluda a Tacna como territorio o a Tacna como personas, ¿ah? A los tacneños en todo caso. Como el sentido es hacia los tacneños, vamos a ver qué es el complemento directo. Si hubiese tenido el sentido de un lugar, hubiésemos visto que es un complemento circunstancial del lugar. Entonces aquí complemento directo. Sí, muy bien. El complemento directo, vamos a ver, tiene al relacionante y al núcleo. ¿Está bien? Tiene al relacionante y al núcleo. Muy bien. Recuerden que el complemento directo también podemos nosotros analizarlo. Por ejemplo, aquí, como grupo nominal, tenemos a como relacionante, ¿sí? Y Tacna como el núcleo del grupo nominal. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, tal como lo tenemos aquí con el complemento indirecto, tenemos al relacionante y tenemos al grupo nominal, que lo reconocemos porque tiene un núcleo, ¿sí? Que morfológicamente es el sustantivo. Muy bien. Luego tenemos aquí el 91º, que es el modificador directo, su modificador directo. Y esto, que es un modificador indirecto, que está compuesto siempre por un relacionante. Entonces tenemos aquí el relacionante y el grupo nominal nuevamente, con su núcleo, ¿sí? Y tenemos aquí el modificador indirecto, relacionante, ¿sí? Coordinante y grupo nominal, así, hasta el infinito, si hay más, por ejemplo, ¿no? A la patria de Juancito, entonces D sería un relacionante y Juancito sería pues el núcleo, en este caso ya no tendría un grupo nominal. O del maravilloso Juancito, del relacionante, maravilloso, modificador directo, y Juancito sería el núcleo, ¿no? Entonces ahí sí teníamos un grupo nominal. Pero en fin, este es un análisis sintáctico. Muy bien, chicos, entonces estamos comprendiendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos comprendiendo, estamos analizando un texto mixto. Muy bien, ahora sí, sigamos. Tenemos el análisis morfológico, ¿está bien? Este nos presenta como un texto de manera también mixta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos aquí imágenes, ¿sí? Dos imágenes. Tenemos aquí un texto y tenemos aquí gráficos, ¿está bien? Entonces tenemos texto discontinuo. Las imágenes son textos discontinuos y acá también tenemos otro texto discontinuo y acá un fragmento que es un texto continuo. Muy bien, entonces vamos a analizar. Dice, es fascinante imaginar las increíbles cosas que las personas harán en su computadora durante 30 años. ¡Wow! Han pasado ya 30 años desde que se crearon las computadoras y dice qué cosas maravillosas harán en el 2020. ¿Y qué hacen las personas? Pues hacen un dibujito con un nombre, ¿no? Curioso, el Sankur. Bueno. Acá copiamos este texto. Dice, es fascinante imaginar las increíbles cosas que las personas harán con su computadora en 30 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Análisis morfológico. ¿Qué habíamos dicho? Análisis morfológico.
categoría gramatical y flexiones. Categoría gramatical es un verbo, fascinante es un adjetivo, imaginar verbo, la es un artículo, increíbles es un adjetivo, cosas, sustantivos, que una preposición, las, artículos, personas, sustantivos harán verbos con preposición su, con es un determinante, computadora, sustantivo, en preposición, 30, adjetivo y años, sustantivo. ¿Está bien? Entonces esos son las categorías gramaticales. ¿Y cuáles son las flexiones? El verbo presenta una flexión presente, está en singular e indica a la tercera persona. En el adjetivo es invariable. Niña fascinante, hombre fascinante. Ah, no cambia, es invariable, ¿sí? De género invariable. Singular. ¿Por qué? Es fascinante, ella es fascinante, ellos son fascinantes. Entonces está en singular, efectivamente. Y está en positivo, claro, no hay más con quién está comparando, no está siendo más grande, no está intensificando la cualidad. Entonces es un positivo, ¿sí? Igual hacemos el mismo análisis morfológico de las demás palabras, ¿sí? Ustedes pueden poner pausa, pueden seguir haciendo el análisis, ¿está bien? Entonces, en lo que respecta a mí, estamos ya haciendo la comprensión de este texto mixto, ¿está bien? Este texto mixto. Chicos, el análisis morfológico y el análisis sintáctico se pueden dar a todas clases de textos, ¿está bien? Todas clases de textos escritos. Es por eso que lo encontramos antes en una publicación, ¿sí? Y ahora lo podemos también tener en un meme, ¿está bien? En un meme. Muy bien, ahora sí. Ahora este es otro tipo de texto discontinuo. Este es solamente discontinuo, no es mixto. Este es un texto discontinuo. Acá vemos el gráfico. Sustantivo, tenemos aquí que se divide en definición y clases. Ahora, el sustantivo, nosotros podemos dividirlo en sus clases. ¿Sí? Recordemos que los textos discontinuos no podemos nosotros prescindir de un orden de lectura. ¿Está bien? Entonces, yo solamente quiero estudiar lo que son las clases. Entonces, me voy directamente aquí a las clases y sigo la línea, ¿no? ¿Cuáles son las clases del sustantivo entonces? Por su estructura, por su extensión, por su origen, por su naturaleza numérica y por su valor ideológico. Entonces, como es un texto discontinuo, pues voy a empezar por las clases, por lo que yo quiero. Y tengo por su estructura, que tenemos simples, ¿sí? Tela, de ejemplo tela, ¿sí? Tela es un sustantivo. Compuestos, por ejemplo, tela, araña. Hay tela y araña, o sea, hace referencia a una sola cosa, a un solo ser, pero está compuesto de dos palabras sustantivas. Muy bien, a ver, locuciones o frases sustantivas. Dice, nombra a un solo ser. Estas son las locuciones o frases sustantivas. Tenemos la silla de rueda, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos en una oración la silla de rueda es nueva, silla de ruedas va a cumplir, o mejor dicho, es solamente un sustantivo, ¿sí? Es una locución sustantiva, ¿está bien? Es solamente un sustantivo ahí. No hay dos, no hay silla y esto se va a analizar por separado, no. Todo es uno solo. Cuando nosotros realicemos entonces el análisis sintáctico, o sea, vamos a ver si es núcleo, si es modificador, ¿sí? Cuando vemos, vamos a ponerle que todo esto es uno solo, ¿sí? Es un núcleo. Muy bien, clases, vamos. Por su extensión, tenemos a los propios y a los comunes, ¿sí? En los propios tenemos, por ejemplo, a la toponimia, ¿sí? Que hace referencia al nombre de las personas, al nombre de las personas, perdón, al nombre de los lugares, toponimia, y antroponimia al nombre de las personas. Ahora sí, en todos estos propios se escriben con mayúscula. Los comunes se van a dividir en dos, en los individuales y en los colectivos. Los individuales son aquellos que en sustantivo, el sustantivo en su modo, en su número singular, van a referir a una sola palabra, a una sola cosa. Y los colectivos son aquellos sustantivos que en singular van a referirse a varias cosas, a varios elementos en común, ¿está bien? Y así tenemos una subdivisión que es los determinados y los indeterminados. En los determinados tenemos, por ejemplo, por sufijo,
Por ejemplo, de yegua, su colectivo es yeguada, ¿sí? ¿Cuál es el sufijo? Ada, ¿sí? Ese sufijo ada indica un colectivo. Después tenemos arboleda, este de árbol, y su sufijo eda, que le va a hacer su colectivo. Luego tenemos por su morfología o por su estructura morfológica. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, su palabra, ¿sí? Todo está concentrado en una sola palabra. No hay sufijos, no hay nada. Su misma raíz conserva la colectividad. Por ejemplo, clero y manada. ¿Está bien? Muy bien. Esos son sustantivos colectivos determinados. Ahora, los indeterminados los tenemos como los numerales. ¿Está bien? Aquellos que indican cantidad. La docena de plátanos está barato. Docena es, en este caso, el sustantivo. ¿Está bien? El sustantivo. Por ejemplo, un lustro también. ¿Sí? Los no numerales. A ver, grupo y montón. No indican número. ¿Está bien? No indican número. No cuantifican. A ver, pero referencia a cantidad también. ¿Sí? Por ejemplo, mi grupo ya hizo su trabajo. Entonces estamos hablando del grupo, es el sustantivo, pero no indica cantidad. ¿Está bien? No indica, perdón, no especifica un número. Tenemos montón, ¿sí? Un montón de estrellas cayó ayer, ¿sí? Entonces tenemos aquí también la palabra montón. Tenemos también, por ejemplo, como no numerales, puñal. Bueno, en fin, estos son los colectivos, ¿está bien? Tenemos después por su origen, los primitivos, aquellos que son iniciadores, que su palabra no se encuentra en otra parte del español, ¿está bien? Son los primeros en integrarse en el español, ¿está bien? Tenemos, por ejemplo, pan, que después van a poderse derivar, ¿sí? Tenemos los primitivos, pan, mar, y los derivativos que van a ser modificados. Y tenemos así los derivados en diminutivo por pancito, ¿sí? De primitivo pan, el diminutivo es pancito. Después tenemos como derivado aumentativo de mujer, mujerón. El despectivo de poeta, primitivo poeta. Tenemos el despectivo poetastro. Tenemos después lo que es el patronímico, Ruiz, ¿sí? Que proviene de Ruiz. Tenemos el gentilicio, Malgache, ¿sí? Que es procedente de Madagascar. Y así podemos nosotros ir viendo, analizando los derivativos. A ver, tenemos el gentilicio, lo vamos a reconocer porque está antepuesto o está compuesto por un artículo, y después tenemos el adjetivo, ¿está bien? Cuando nosotros busquemos en el diccionario, por ejemplo, malgache, vamos a ver que es un adjetivo, pero nosotros sabemos que está cumpliendo aquí como sustantivo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque le va a estar antecedido por un artículo. Sabemos por eso que es un sustantivo. Por ejemplo, tenemos los malgaches están de huelga, ¿sí? O sea, el pueblo de los malgaches están de huelga. Los malgaches, ahí está, los artículo y malgaches, que es el adjetivo, ¿sí? Entonces esto está sustantivado. Muy bien, ahora sí, avanzamos. Tenemos otra clase por su naturaleza numérica y tenemos los incontables y los contables. Los incontables son aquellos que no tienen límite, ¿está bien? No tienen representación para ser contabilizados. Por ejemplo, tú no dices un agua, dos aguas, tres aguas. Profesor, pero yo voy a la tienda y digo, dame un agua, dame dos aguas. Pero tú estás refiriéndote aquí, ¿sí? A dos envases de agua o a dos botellas de agua, ¿sí? Estás cuantificando la botella en sí, no al agua. Por eso, nosotros también cuando pedimos arroz, no decimos dame un arroz, dame dos arroz, sino decimos dame un kilo de arroz, dame 2 kilos de arroz. ¿Sí? Cuantificamos los kilos, no al arroz. Incontables al amor, tengo un amor. No, está bien, no se puede cuantificar el amor. No está delimitado lo que es el amor. Ahora, lo que sí estamos son aquellos que tienen un límite, que tienen una delimitación. Y por eso tenemos al perro,
que por estar delimitado tiene una forma. Tenemos también, por ejemplo, a un árbol, una mesa, etcétera. ¿Está bien? Muy bien, tenemos después por su valor ideológico. Tenemos los concretos y los abstractos. Ahora, aquí hay que precisar que hay muchísima controversia por esto del valor ideológico, ¿sí? Pero vamos nosotros a lo seguro. Los concretos decimos que son los seres reales, reales, y lo ves que lo han puesto entre comillas, ¿está bien? Para poder especificar que por ahí puede tener una interpretación. ¿Cuáles son los seres reales? Por ejemplo, esta mesa, la computadora, el móvil con el cual escuchas la clase. Entonces, ahí podemos observar los concretos. ¿Por qué está entre comillas? Por ejemplo, aquí también puede ingresar la palabra Dios. ¿Está bien? Algunos dicen que es real, entonces podemos considerarlo como concreto. Dios, alma, espíritu, paraíso. ¿Está bien? Seres reales. Por eso digo, esto es controversial. Si tú eres creyente, vas a decir que sí, es concreto. Si tú eres un negacionista, eres un ateo o eres un, no lo sé, un agnóstico, a lo mejor no lo consideres y para ti va a ser abstracto, ¿sí? Pero no nos hagamos problemas, vamos nosotros a utilizar lo que son, eh, lo que son elementos sustantivos concretos, de lo que sí podemos afirmar, ¿está bien? Y los abstractos van a nombrar cualidades, acciones o fenómenos. Muy bien, ahora sí. Por ejemplo, acá tenemos Quijote de la Mancha, ¿sí? El Quijote es un abstracto. También tenemos aquí, por ejemplo, a eh, las sirenas, ¿sí? Abstracto. Profesor, pero yo creo en las sirenas, es concreto. Bueno, ahí sí podemos discrepar, ¿está bien? Pero no podemos discrepar, por ejemplo, si tenemos la palabra, ¿sí? Eh, movimiento, ¿está bien? Movimiento es un fenómeno, ¿sí? Y por lo tanto es un sustantivo abstracto, ¿está bien? Y así podemos ir viendo más sustantivos. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla debajo de la caja de comentarios. Muy bien, ahora sí, tenemos aquí otra diapositiva en el cual podemos ver un texto continuo y tenemos aquí un texto discontinuo. Muy bien, ahora lo que vamos nosotros a realizar es el análisis, ¿está bien? El análisis. Muy bien, tenemos aquí el texto y intuimos, analizamos que vamos a tener que colocar palabras y poder hacerle su análisis respectivo. Entonces vamos a darle lectura al texto 1. Dice, un ateniense endeudado, apremiado por su acreedor para que le pagara su deuda, le pidió a este que le concediera un corto plazo con el pretexto de que se hallaba en apuros, mas no logrando convencerle, trajo la única marrana que poseía, disponiéndose a venderla en presencia de su acreedor. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la primera palabra del sustantivo. Es ateniense, ¿verdad? Ateniense. Entonces, esto vamos a colocarlo en la primera parte. Entonces, observamos que ateniense es una palabra simple, ¿está bien? Simple por su estructura y por su extensión es individual, ¿está bien? Solamente es un ateniense. Después podemos observar por su origen que es un gentilicio, ¿está bien? Gentilicio. Y por su naturaleza es contable. Podemos contar un ateniense, dos atenienses, ¿está bien? Después, por su valor ideológico, es concreto, ¿está bien? Los atenienses son reales, están allí, entonces son concretos. Muy bien, eso es con respecto a ateniense. Tenemos después la palabra acreedor, que también vamos a ver que es un derivado del adjetivo, ¿está bien? Y este después de acreer, del verbo. Después tenemos deuda, muy bien. Tenemos otra palabra plazo, tenemos la palabra también pretexto, apuro, marrana y deudor. Observemos que, por ejemplo, la palabra acreedor es un adjetivo, sin embargo, este artículo está dándole la categoría de sustantivo. ¿Está bien? Es un adjetivo, pero
este artículo está haciéndolo funcionar como un sustantivo. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Como sustantivo. Y podemos hacerle también el análisis, como ustedes pueden apreciar, ¿sí? Y así, por ejemplo, no quiero iniciar por ateniense, solo me interesa saber cuál, esto, de la marrana, ¿está bien? Entonces vamos a hacer su análisis, ¿sí? Es una palabra simple, podemos observar que es individual, después observamos también que es un primitivo, ¿sí? Marrana, y después podemos observar también que por su naturaleza numérica es contable, una marrana, dos marranas, y su valor ideológico es concreto. ¿No? Las facilidades que nos dan el poder organizar nuestra información en texto discontinuo. Ok, avanzamos entonces, avanzamos y tenemos otro texto discontinuo. ¿Está bien? Otro texto discontinuo en el que vamos nosotros a realizar su análisis. Y tenemos como título el adjetivo, vemos que se divide en dos, en adjetivos calificativos y adjetivos determinativos. Muy bien, podemos nosotros avanzar aquí en su análisis, ¿está bien? Y ahora voy a leer desde acá, desde la izquierda, ¿está bien? Vamos a no perdernos nada. La definición, flexiones de número, niño bueno, niños buenos, ¿sí? Cantidad, singular, plural. Tenemos flexiones de número, de género, perdón. Entonces tenemos niño bueno, niña buena, ¿está bien? Entonces ahí está diferenciando masculino y femenino. Muy bien, tenemos también los adjetivos invariables. Niña ágil, niño ágil. La palabra ágil es un sustantivo que no tiene variación, ¿sí? Que fácilmente puede ir acompañado con otro adjetivo al costado. No varía, morfológicamente hablando. Muy bien, después vemos las funciones. ¿Qué tipo de funciones cumplen? Cuando estamos hablando de funciones, recuerden, ya no estamos en morfología, sino estamos en sintaxis. Entonces, vamos a ver. Complemento del sustantivo, claro que sí. Esta bandera nacional del Perú. Esta bandera nacional, y nacional es el adjetivo calificativo. Y está funcionando de modificador del núcleo. ¿Está bien? Modificador del núcleo. También vemos que funciona como atributo. La niña es traviesa. Traviesa está al lado, antepuesto, anteseguido de un verbo copulativo. Entonces, como verbo copulativo, todo verbo copulativo tiene su atributo. Tiene su atributo. Entonces, recordemos, los adjetivos calificativos tienen concordancia con el sustantivo. ¿Sí? Buenos, plural. Sustantivo plural, adjetivo plural. Sustantivo masculino, adjetivo masculino. Igual acá. La niña traviesa, ¿sí? Traviesa es femenino y está en singular. ¿Está bien? Tiene correspondencia el atributo con el, con el núcleo del sintagma nominal. Después tenemos aquí lo que es el predicativo. ¿Qué es el predicativo? Es aquel que va anteseguido, ¿sí? Tiene antes. El predicativo es aquel que tiene antes a un verbo predicativo. ¿Está bien? ¿Cuáles son los verbos predicativos? Aquellos que no son copulativos. Ya más adelante seguro aprenderán, entenderán, conocerán cuáles son los verbos copulativos y podrán discriminarlo de los predicativos. Muy bien, entonces vamos a avanzar, ¿sí? La niña llegó cansada, ¿vieron? El predicativo también tiene correspondencia con el núcleo del sintagma nominal, con el núcleo del sintagma nominal. Tiene correspondencia, ¿sí? Muy bien, tanto el atributo como el predicativo. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el verbo copulativo y este es verbo predicativo, nada más. Luego tenemos las clases, ¿sí? Las clases. ¿Cuáles son las clases de adjetivos calificativos? Tenemos a los especificativos, el que hace una apreciación objetiva, mesa redonda, pizarra cuadrada, carpeta blanca, ¿está bien? Mesa limpia. Ahora, explicativos. Los explicativos son aquellos que hacen apreciaciones subjetivas, ¿sí? La bonita mesa, eh, por ejemplo, la preocupada señora, ¿sí? O la misteriosa señora, ¿sí? Son algunos de los adjetivos que
tienen apreciación subjetiva. Usualmente o por lo general van antes del sustantivo. ¿Por qué? Porque en el español somos muy románticos, ¿está bien? Comenzamos a dar énfasis al inicio para que te enteres de la cualidad antes del sustantivo. ¿Está bien? Solamente cuando hacemos apreciaciones subjetivas. Entonces, esa es la particularidad de estos explicativos. Ahora, los epítetos son redundantes, claro que sí. Blanca nieve. No hemos visto otra nieve que caiga de otro color. Espero que no pase eso, ¿no? Ya suficiente tenemos con este 2020. Vamos, seguimos. ¿Cuáles son los grados? Los grados positivo, comparativo, superlativo. ¿Cuál es la diferencia? En que los positivos se presentan tal y como son. Mi tío es loco. Tenemos aquí un verbo copulativo. Esto es un atributo. Tenemos loco, tío. Ah, masculino, masculino. ¿Sí? Positivo. ¿Por qué es positivo? Porque se da así nomás. Mi tío es loco. Mi tío loco se ríe. Otra vez nos están dando al adjetivo sin hacer ninguna comparación ni exaltar su cualidad. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son comparativos? Cuando esa cualidad de la cual están hablando lo compara, ya sea de modo inferior, ¿sí? Dependiendo del sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, ¿de quién estamos hablando? De él. Él es menos loco que Ana. Ah, entonces está diciendo que su locura es menor. Entonces estamos comparando, ¿sí? Ya no es positivo, sino estamos comparando. Entonces, ahí dice. Él es menos loco que Ana. Muy bien, inferioridad. Él es igual, de igualdad, perdón. Él es tan loco como Ana. ¿Está bien? Él es tan loco como Ana. Está comparando los dos elementos, ¿sí? El núcleo, el sintagma verba nominal con aquí, con este, ¿sí? Ahora, tenemos después de inferioridad, perdón, de superioridad. Él es más loco que Ana, ¿sí? Un elemento lo está comparando con otro, ¿sí? Muy bien, después tenemos a los superlativos. Los superlativos son aquellos sustantivos que van a hacer mucho énfasis en lo que es el adjetivo calificativo. Tenemos entonces divididos en dos, en los relativos y los absolutos. ¿Cuál es la diferencia? Que los relativos, van a delimitar su campo, su alcance, el alcance del sustantivo calificativo. Por ejemplo, tenemos él es el más loco del Perú. Y así tenemos que eh, vemos que la locura solamente rige para el territorio peruano. ¿Está bien? Y por eso es relativo. Aquí en Perú es loco, quizás en otro país no sea tan loco. ¿Está bien? Ahora, los absolutos son aquellos que no delimitan su espacio. ¿Está bien? No delimitan su campo de régimen. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos en los absolutos se dan en dos modos. En los sintéticos. ¿Por qué sintéticos? Porque se sintetizan en una sola palabra. ¿Sí? Loquísimo. La palabra es loco, pero hace énfasis con este ísimo. ¿Está bien? Con este sufijo. Entonces, en una sola palabra está sintetizado. Los perifrásticos se encuentran en dos partes, ¿sí? Como una frase. Por eso dice frásticos, frase. Primero está el adverbio y después está el adjetivo. Muy loco, bastante coherente. ¿Está bien? Bastante es un adverbio y coherente es un adjetivo, perdón. Entonces así tenemos la comprensión. De este modo hemos comprendido este texto discontinuo. Vamos a avanzar. Y acá tenemos pues un texto también discontinuo, porque a pesar de que no haya barreras, de que no hay una estructura, se puede entender, ¿sí? Se puede entender la sección, la planificación. ¿Y qué es esto? Son algunos sufijos más frecuentes para formar adjetivos. ¿Está bien? Por ejemplo, del verbo encantar podemos adjetivarlo a encantador. Y así podemos ir reconociendo algunos de los adjetivos. Muy bien. Tenemos aquí el análisis morfológico y esto nos recuerda lo que habíamos hecho anteriormente con el sustantivo. Entonces vamos a avanzar. Tenemos aquí un poema, 20, es un texto continuo y aquí tenemos un texto discontinuo. ¿Está bien? Que todavía falta completar. Bien, vamos a leer entonces este poema para poder rescatar los adjetivos y hacerle así el análisis morfológico.
Poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche es estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Muy bien, este es un fragmento del poema 20 del poeta chileno Pablo Neruda, quien pertenece al movimiento literario del vanguardismo. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer el análisis de las palabras. ¿Sí? La primera palabra que nosotros vamos a identificar es tristes. ¿Está bien? Más tristes. Más, miren, un adverbio, más tristes. Entonces vemos que es un explicativo porque triste es subjetivo y ya no es positivo, no es comparativo, sino es superlativo. ¿Está bien? No está haciendo comparación, está siendo simplemente intenso. Entonces vamos que está teniendo la forma perifrástica, ¿sí? No está en una sola palabra, no es sintético, está en una frase. Muy bien, vamos, siguiente palabra, estrellada. Y estrellada podemos afirmar, claro, que está repleto de cielo, es específico. También podemos ver que es de grado positivo, ¿sí? Estrellada, o sea que está con estrellas, ¿sí? No está intensificando nada más, ¿sí? Por lo tanto no está comparando y no está haciendo gran énfasis en su cualidad. Y así podemos ir analizando de la misma manera las otras palabras que nosotros podamos ir encontrando. Muy bien, esto es con respecto a este texto discontinuo. ¿Está bien? Muy bien, entonces avanzamos. Tenemos aquí los textos, un texto discontinuo también en forma de gráfico, ¿sí? En el cual nosotros podemos leerlo. Adjetivo determinativo limita el sustantivo. Aquí nos está dando un concepto, ¿no? O una característica de los adjetivos determinativos. Y tenemos por aquí lo que son las clases. Bien, entonces vamos a ver cuáles son sus clases. Los numerales, los posesivos, los demostrativos, los indefinidos y los distributivos. Dentro de los numerales se van a dividir en cardinales, ¿está bien? ¿Cardinales por qué? Porque van a indicar números, ¿está bien? 1, 2, 3, 20, 19, 18, 16, 15, 14, cualquiera, ¿sí? Número. A ver, 364 días. Ya. 364 es el adjetivo determinativo. Todo. 364. Todo. No es que hay tres. ¿Está bien? Todo es, todo es el adjetivo determinativo. Uno solo. Y pollo fue, ¿no? Bueno, en nuestro ejemplo que dimos, 365 días, ahí estamos, ¿no? Días es un sustantivo. Ordinales, primero, segundo, tercero, vigésimo, trigésimo, ¿sí? Nonagésimo primer, ahí tenemos un adjetivo determinativo, numeral, ordinal, ¿está bien? Partitivos, medio, un cuarto, etcétera, ¿sí? Múltiplo, doble, docena, etcétera, ¿sí? Distributivos, cada palabra, ambas palabras, ¿está bien? Después tenemos aquí a los posesivos, nuestra fe, vuestra fe, tu fe, mi fe, ¿sí? Posesivos. En este caso, en este ejemplo, es nuestra, es el adjetivo determinativo. Demostrativos, ese, este, aquel, está demostrando, está indicándonos el lugar, la localización, ¿está bien? O la cercanía. Entonces, ese hombre, ¿sí? Tenemos aquí ese hombre como ejemplo. Indefinidos, algunas veces, cierta vez, ¿está bien? Muy bien. Tenemos aquí entonces los adjetivos determinativos. Y los distributivos, profesor, se repite. Bien, es una forma en la cual se ha estructurado este texto discontinuo, de modo que ha generado una repetición. A ver, Escuela Hogar 2020, Compendio de Lengua, Escuela Hogar.
¿sí? Muy bien, entonces esta es la forma como se ha estructurado o como nosotros podríamos haber estructurado nuestro texto, la información de nuestro compendio. Y esto es pues la estructura para poder estudiar mejor. ¿Está bien? Para esto nos sirven los textos discontinuos. Muy bien, a ver, vamos a ver otros determinantes que también habla de lo mismo. Mire, tenemos el artículo, tenemos posesivo, demostrativos, pero tiene otro tipo de estructura. Entonces, eh, este es otro texto discontinuo que nos ofrece la clasificación de determinantes como categoría gramatical. ¿Está bien? Como categoría gramatical determinantes. ¿Quién nos ofrece? Dantes y Fuente Palma, 2010, Nueva Gramática del Español y Uso del Lenguaje, por la editorial Dates y Fuente Palma. ¿Sí? Muy bien, este es el autor, este es el año de publicación y este es el nombre, el título del texto de la obra, del libro, y esta es la editorial. Muy bien, ahora sí, tenemos entonces un lado, ¿no? Un lado que era texto continuo y otro es texto continuo, discontinuo. Tenemos un texto mixto en todo caso. Muy bien, a ver, tenemos determinantes. Se dividen en varias clases los determinantes, ¿sí? En artículos, que está definido por la niña, ¿sí? Definidos, la niña. Indefinidos, un niño. Tenemos después las que son las clases. Cuando vemos posesivos, ya lo habíamos explicado, demostrativo también. Y los cuantificadores lo va a dividir en dos, Dantes y Fuentes. ¿Está bien? Dantes y Fuentes lo va a dividir en dos. Dividir indefinidos y numerales. ¿Sí? Y en los indefinidos tenemos identificativo, otro, ¿sí? Otro lápiz, ¿está bien? Los cuantificativos, ambos sexos, ¿está bien? Perdón, ambos sexos, ¿está bien? Ambos sexos cuantificativos. In- intensivos, tanto temor, ¿está bien? Tanto. Y existenciales, ningún, algún, ¿está bien? De existencia, va a nombrar la existencia. Y tenemos aquí los numerales, que lo habíamos visto de otro modo en el compendio, ¿sí? Tenemos los cardinales, dos pollos, ordinales, partitivos y los múltiplos que ya lo habíamos explicado antes, ¿sí? Entonces tenemos dos formas de entender esta parte, ¿sí? Como adjetivo determinantes y por otro lado el artículo, en cambio Dantes y Fuentes nos dice que una sola categoría gramatical puede dividirse en varias, ¿está bien? Muy bien, vamos a observar, aquí hay otro texto, ¿sí? Es una imagen, está bien, es una imagen, pero también es un gráfico. Entonces, estamos ante un texto discontinuo. Aquí, ¿de dónde ha salido esta imagen? De Google's Imagen, ¿sí? Del 2020, recuperado de aquí el URL. ¿Está bien? ¿De dónde ha salido esta imagen? Muy bien, entonces tenemos los determinantes que difiere, que es similar al título que nos ofreció Dantes y Fuentes. Y acá también tenemos un concepto pequeño de qué son los determinantes, pero acá vamos a ver que hay una clasificación un poco más directa de los determinantes. ¿Está bien? Incluso acá le ponen determinantes interrogativos y exclamativos. Muy bien, esta es la clasificación que nos ofrece Google Imagen. ¿Sí? Entonces estamos viendo que hay varias formas de clasificar la información y nosotros tenemos que ser muy objetivos, tenemos que ser muy minuciosos, muy analíticos para poder determinar este tipo de información. Vamos a continuar y tenemos ya por último un tipo de texto que es el artículo. Tipo de texto que es el artículo y, perdón, un tipo de texto que es discontinuo. ¿Está bien? Discontinuo porque solamente tenemos la presencia del gráfico, ¿sí? Con su título. Entonces vamos a leerlo, vamos a interpretarlo, ¿sí? Tenemos a los géneros que no son estos, sino como nos dice esta diagonal, son estos, ¿sí? Masculino, femenino y neutro. Y tenemos al número, que son los singular y plural, ¿está bien? Pero se subdividen los que son definidos y los que son indefinidos. Los que son definidos, el, los, la, el, las. Miren, en femenino tenemos en singular como la y el, ¿está bien? Hay que tener mucho cuidado entonces cuando nosotros observemos esto. ¿Qué nos va a determinar? Nos va a determinar, por ejemplo, el sustantivo. ¿Está bien? Por ejemplo, no sé, se me ocurre el agua. ¿Sí? ¿Cuál es su plural? Las aguas. Entonces, ¿agua qué es? ¿Masculino o femenino? Es femenino. ¿Está bien? Porque cuando nosotros lo convertimos al plural,
no decimos los aguas, sino las aguas. Entonces la palabra agua va a determinar bastante, ¿sí? Conocer el artículo, por ello, es importantísimo. Muy bien, y ahí tenemos el artículo neutro lo, y en plural no hay artículo neutro, ¿está bien? A ver, tenemos los indefinidos, que es un, unos, una, unas, y tampoco hay en los indefinidos los género neutro, ¿no? No hay género neutro. Muy bien, y esa es la interpretación que podemos hacer nosotros en esta tabla, en este texto discontinuo. Vamos a avanzar entonces. Entonces, miren, vamos a hacer un análisis morfológico nuevamente, pero ahora integrando lo que son los adjetivos demostrativos y el artículo. Tenemos aquí una imagen que es Día del Adulto Mayor, ¿sí? Con un texto continuo. Acá tenemos una imagen que es un texto discontinuo porque podemos leerlo, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, que el señor usa una corbata. Entonces, ya estamos haciendo lectura de este texto. ¿Está bien? Estamos haciendo lectura. Muy bien, ¿qué más podemos decir? No sé, a lo mejor me parece que tiene medias blancas. Entonces son textos discontinuos. Podemos hacer lecturas sin una continuidad, a diferencia de cómo sí lo podemos hacer aquí. Para enterarnos de qué habla acá, tenemos que partir de acá hasta el final. Día del Adulto Mayor. Muy bien, ¿cuándo se celebra? El 26 de agosto. ¿Está bien, estudiantes? El 26 de agosto celebramos Día del Adulto Mayor. Si tenemos familiares adultos en casa, démosle pues un caluroso afecto, reconozcamos su día, su esfuerzo y la gran lucha de hacer tantos años de vida, ¿sí? Tanta experiencia que tienen, ¿por qué no escuchar, aprovechar ese día para poder escucharlo, para poder mimarlos y cuidarlos sobre todo en este tiempo de pandemias, que son una población vulnerable, que son parte de una población vulnerable. Muy bien, entonces no nos olvidemos, 26 de agosto, celebraciones del Día del Adulto Mayor. Tenemos aquí un texto discontinuo, ¿está bien? Tenemos un texto discontinuo, el que ya está realizado, ¿está bien? Vamos entonces a leer, dice, en el periodo de cuarentena se debe evitar las visitas a los adultos mayores y sus cuidadores deben extremar cuidados. Puedes hacerle sentir afecto a través de llamadas y videollamadas. Muy bien, de este texto hemos elegido, por ejemplo, algunos artículos y tenemos algunos adjetivos determinativos. Ahora podemos nosotros continuar con el análisis. ¿Está bien? Tenemos el artículo que es un definido número singular y tenemos al género masculino. Ahora sí, vamos a realizar el análisis de, por ejemplo, las. Si hacemos la lectura y decimos que es un artículo plural de género femenino y que es definido. Muy bien, podemos nosotros utilizar todas las tablas que se ha proporcionado en esta presentación, ¿sí? Para que podamos practicar, ¿está bien? Obtenemos un texto cualquiera y a través del uso de esas tablas podemos ir practicando. Entonces sería bueno e interesante que ustedes repliquen estas tablas y que puedan seguir practicando. Muy bien, esto es las lecturas que hemos podido dar a los textos, a los diversos tipos de textos discontinuos y mixtos que hemos observado en esta presentación. Ahora, como actividades, tenemos lo que son una serie de preguntas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas que tenemos que desarrollar. Primera actividad, ¿cuál es el tema y los sistemas del texto? ¿Qué texto, profesor? El texto, el, el sustantivo, el adjetivo y el artículo. Ese texto que hemos leído, esta presentación. Número 2 dice, según los tipos de textos presentados, ¿cuál es el propósito del autor que más resalta? Informar, persuadir, entretener o prescribir. ¿Cuál es aquella que ha predominado durante todo el texto que nos ha ofrecido, pues, esta de título, el sustantivo, el adjetivo y el artículo? Eso es. ¿Cuál? Informar, persuadir, entretener o prescribir. Siguiente, ¿cuál es la diferencia entre el análisis morfológico y el sintáctico? Esto lo podemos ver, ¿sí? Esto lo podemos ver dentro del texto, ¿está bien? Es una pregunta literal, es una pregunta de tipo literal que vamos nosotros a poder rescatarlo si es que volvemos nosotros a regresar a las diversas diapositivas. ¿Sí? Responde a las siguientes preguntas según la diapositiva número 4.
y vamos a tener, tenemos que ver si hay concordancia gramatical entre el artículo, sustantivo, adjetivo. Recuerden, lo hemos dicho, tanto en género como en número. ¿Qué concordancia existe entre el sustantivo y el verbo? Aquí vamos a tener que hacer una interpretación, una inferencia. ¿Está bien? Quiero ver cómo responden. ¿Qué categoría gramatical presenta más flexiones? También vamos a leer la diapositiva 4. ¿Está bien? En la diapositiva 4 está. ¿Qué puedes deducir respecto al adverbio, la conjunción y la proposición? ¿Sí? Muy bien. Quiero ver qué interpretación, cómo ustedes leen ese texto discontinuo, que es el cuadro de la diapositiva número 4. Y por último tenemos, según la diapositiva 12, 13 y 14, ¿por qué crees que existen diversos modos de organizar la información? ¿Cuál de esas consideras que es más conveniente para que puedas tú estudiar? Y quiero una justificación. ¿Por qué? ¿Está bien? Justifiquen bien, por favor, estudiantes. Y esas son todas las actividades que vamos a realizar. ¿Les pareció entretenida? ¿Les pareció un modo de, de estudiar, un modo de organizar mejor la información a través de textos discontinuos y mixtos? ¿Creen ustedes que pueden aplicar ustedes textos discontinuos para su estudio, para que ustedes puedan estudiar posiblemente para una evaluación como es un examen bimestral? ¿Qué tal les pareció el texto? ¿De fácil comprensión? ¿Hay algunos detalles que no se comprendieron a la primera vez? Todas estas preguntas quisiera que ustedes me las hagan llegar, que me las hagan saber. Eso sería todo para con los ejercicios de hoy. Damos por concluida esta presentación. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla a través de la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, les deseo a todos un muy buen día. Goodbye.